Bienvenidos a un nuevo episodio de Explora Sabiduría. Hoy exploraremos las huellas que dejamos, ese rastro invisible pero constante que marca nuestro paso por este mundo. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, va dejando impresiones en las vidas que tocamos, en los espacios que habitamos y en las mentes que influenciamos. No hablamos solamente de grandes legados o monumentos imponentes, sino también de esas pequeñas marcas cotidianas que conforman nuestra verdadera huella en el mundo. Palabras que cambian perspectivas, ejemplos que inspiran acciones, valores que se transmiten silenciosamente. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo nuestras decisiones diarias, aparentemente rutinarias, se convierten en el testimonio más auténtico de quiénes somos y de lo que aportamos al tapiz colectivo de la humanidad. La profesora olvidada. La maestra Fernández se jubiló tras 40 años enseñando en la misma escuela primaria. Se marchó sin ceremonias, convencida de que su trabajo había sido ordinario, tal vez olvidable. Lo que nunca supo es que, en una conferencia internacional de neurociencia, una reconocida investigadora comenzó su discurso diciendo: «Todo comenzó cuando mi maestra de tercer grado, la señora Fernández, nos hizo diseccionar una flor. Me miró a los ojos y dijo: observa con atención, el universo entero está contenido aquí». Esa simple frase había despertado una curiosidad científica que culminó en descubrimientos sobre la plasticidad cerebral que beneficiarían a millones. Las huellas más profundas a veces son dejadas por quienes subestiman su propio impacto, por quienes siembran sin expectativa de presenciar la cosecha. El árbol del abuelo. ¿Por qué plantas un árbol a tu edad, abuelo? ¿No vivirás para verlo crecer?, preguntó el nieto con la brutal honestidad de sus 8 años. El anciano sonrió mientras acomodaba con cuidado las raíces del pequeño roble en el hoyo. Precisamente por eso lo planto. Los mejores regalos son aquellos que das sin esperar recibir nada a cambio. 20 años después de la muerte del abuelo, aquel nieto, ahora ingeniero ambiental, desarrolló un programa de reforestación urbana que transformó barrios marginales en espacios verdes habitables. En cada inauguración contaba la historia del último árbol que plantó su abuelo, bajo cuya sombra ahora jugaban niños que nunca conocieron al hombre que, sabiendo que no vería los frutos, dejó crecer su legado hacia el cielo. Las recetas rescatadas. Carmen nunca publicó sus recetas. Cocinera extraordinaria, se llevó a la tumba secretos culinarios que deleitaron solo a familiares y amigos cercanos. Lo que no sabía es que su nieta Lucía había transcrito discretamente muchas de ellas, observándola cocinar durante años. Décadas después, cuando el pueblo natal de Carmen enfrentaba una crisis económica tras el cierre de la fábrica local, Lucía abrió un pequeño restaurante basado exclusivamente en las recetas de su abuela. Sabores de Carmen se convirtió en destino gastronómico, revitalizando la economía local. Turistas llegaban para probar la mejor cocina tradicional de la región. Los platos contaban historias que Carmen nunca imaginó que trascenderían su cocina. Su legado no solo alimentaba cuerpos, sino que sostenía familias enteras, salvando al pueblo que tanto amó de desaparecer en el olvido. El diario encontrado. Nadie prestó atención al viejo diario encontrado en la demolición de aquel edificio centenario, excepto Marcos, un obrero que, en lugar de desecharlo, lo llevó a casa intrigado por aquellas páginas amarillentas. Pertenecía a Ana, una joven de 1920 que documentó la epidemia de gripe española en su ciudad con observaciones asombrosamente precisas sobre patrones de contagio. Marcos, cuya hija estudiaba epidemiología, reconoció el valor histórico del hallazgo. Aquellas notas centenarias, analizadas con tecnología moderna, revelaron estrategias de distanciamiento social pioneras que habían salvado vidas en aquella comunidad. El diario se convirtió en material de estudio para futuras generaciones de médicos. Ana nunca imaginó que sus observaciones cotidianas, escritas sin pretensiones científicas, contribuirían a salvar vidas un siglo después de su muerte. La carta del editor.
El doctor Ramírez, frustrado por la falta de atención a enfermedades tropicales desatendidas, escribió una carta al editor de una revista médica. No esperaba mucho, era solo una pequeña protesta contra la injusticia sanitaria global. La carta fue publicada en una sección secundaria, pero llegó a manos de Amelia, una joven heredera buscando propósito para su fortuna. Conmovida por la descripción de niños sufriendo enfermedades prevenibles, contactó al doctor. Lo que comenzó como una carta marginal culminó en la creación de una fundación que desarrolló tratamientos accesibles para millones de personas en comunidades empobrecidas. El doctor Ramírez falleció antes de ver el alcance total de su impacto, pero su carta, apenas 300 palabras escritas en un momento de indignación, había alterado el curso de la medicina tropical para siempre. La canción de cuna. Isabel cantaba la misma nana a su hijo cada noche, una melodía antigua que su abuela le había enseñado. No era una cantante profesional, solo una madre arrullando a su pequeño. Años después, su hijo Miguel se convirtió en compositor. En su obra más aclamada, una sinfonía que emocionaba inexplicablemente al público, había entretejido sutilmente aquella sencilla canción de cuna. Representa la seguridad, el amor incondicional, explicó en una entrevista. La sinfonía fue utilizada en terapias para pacientes con trauma, ayudando a miles a reconectar con sentimientos de protección y calma. Isabel nunca supo que su voz, imperfecta pero cargada de amor, alcanzaría tantos corazones heridos. La melodía que cantaba en la intimidad de una habitación infantil ahora resonaba en salas de concierto y centros terapéuticos alrededor del mundo. El mural temporal. David pintó un colorido mural en un muro condenado a la demolición. ¿Por qué te esfuerzas tanto en algo que desaparecerá en semanas?, le preguntaban. Él respondía que la belleza no necesita ser eterna para tener valor. Entre quienes contemplaron aquella obra efímera estaba Julia, una adolescente que luchaba contra pensamientos suicidas. El mensaje del mural, lo transitorio también importa, resonó profundamente en ella. Julia decidió darse un día más, luego otro, entendiendo que incluso una existencia temporal podía tener significado. Décadas después, convertida en psicóloga especializada en prevención del suicidio, desarrolló una terapia basada en la apreciación de la belleza transitoria de la vida. Miles de personas encontraron razones para continuar gracias a una filosofía nacida de un mural que existió apenas 20 días. El inventor anónimo. Gabriel desarrolló un sistema sencillo para purificar agua usando materiales locales en comunidades rurales. Nunca patentó su invención ni buscó reconocimiento, simplemente compartió los planos libremente en Internet y viajó enseñando su implementación. Murió en el anonimato relativo, sin saber que su sistema había sido adaptado en más de 50 países. Una década después de su fallecimiento, un estudio de la OMS estimó que su invención había prevenido enfermedades hídricas en aproximadamente 2 millones de personas. En conferencias internacionales sobre desarrollo sostenible, expertos debatían sobre el modelo Gabriel sin conocer realmente al hombre detrás del nombre. Su verdadero legado no estaba en el reconocimiento, sino en cada niño que bebía agua limpia sin saber quién había hecho posible ese simple acto cotidiano que les permitía crecer sanos. La bibliotecaria persistente. Durante 30 años, Rosa insistió en mantener abierta la pequeña biblioteca del barrio marginal a pesar de recortes presupuestarios constantes. Organizaba horas de lectura, ayudaba con tareas escolares y creó un espacio seguro cuando nadie apostaba por aquel vecindario. Se jubiló sin honores ni ceremonias, convencida de que su impacto había sido modesto. Desconocía que entre los niños que frecuentaron su biblioteca estaba Martín, quien encontró en aquellos libros un refugio del entorno violento que los rodeaba. Inspirado por Rosa, estudió políticas públicas y eventualmente diseñó un programa nacional de bibliotecas comunitarias que ha transformado vecindarios en todo el país. Todo gran cambio social comienza con un espacio seguro para imaginar alternativas, declaró al inaugurar la 100ª biblioteca del programa, nombrándola en honor a Rosa, quien nunca supo cuántas vidas había encaminado.
El mentor silencioso. El profesor Álvarez nunca destacó en el claustro universitario, no publicaba profusamente ni pronunciaba discursos memorables. Su oficina, sin embargo, siempre tenía la puerta abierta. Escuchaba a sus estudiantes, los animaba discretamente, veía potencial donde otros veían mediocridad. Se jubiló sin honores especiales, convencido de que había sido un académico del montón. Lo que no presenció fue la reunión espontánea organizada por sus antiguos estudiantes 2 décadas después. Allí, compartiéndose sorpresas, descubrieron que una asombrosa cantidad de ellos habían alcanzado posiciones de influencia en sus campos, parlamentarios, investigadores, directores de instituciones clave. El denominador común, todos mencionaban al profesor Álvarez como la persona que había creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Su verdadero legado no estaba en publicaciones académicas, sino en la confianza sembrada en mentes jóvenes que transformarían la sociedad. La carta de agradecimiento. Teresa, enfermera en cuidados paliativos, escribía una carta personalizada a los familiares de cada paciente que fallecía bajo su cuidado, compartiendo momentos significativos de sus últimos días. No era parte de su trabajo, lo hacía por empatía genuina. Una de estas cartas llegó a manos de Javier, quien había perdido a su madre resentido por no haber podido reconciliarse con ella. Las palabras de Teresa, describiendo cómo su madre había expresado orgullo por él en sus últimos momentos, transformaron su proceso de duelo. Años después, Javier fundó una organización especializada en facilitar conversaciones difíciles entre familiares antes del final de la vida. Miles de familias han podido sanar relaciones y despedirse en paz gracias a este proyecto. Teresa, ya retirada, nunca supo que una de sus cientos de cartas había desencadenado una revolución en la manera de enfrentar la muerte. El cuaderno heredado. Cuando el abuelo Luis falleció, entre sus pertenencias apareció un cuaderno gastado donde había documentado meticulosamente técnicas agrícolas tradicionales adaptadas al microclima local. Su nieto Pedro, inicialmente desinteresado en la agricultura, guardó el cuaderno por valor sentimental. Años después, cuando su región enfrentó sequías extremas por el cambio climático, Pedro recordó aquellas anotaciones. Las técnicas de conservación de agua y cultivos resistentes que su abuelo había perfeccionado resultaron sorprendentemente efectivas ante las nuevas condiciones. Compartió este conocimiento con agricultores locales, salvando cosechas y sustento de familias enteras. Lo que comenzó como un cuaderno personal se transformó en la base de un programa de resiliencia agrícola estudiado internacionalmente. El abuelo Luis, que solo pretendía documentar su experiencia para sí mismo, había dejado sin saberlo un mapa de supervivencia para generaciones futuras. La fotógrafa de lo cotidiano. Elena fotografiaba su barrio obrero sin pretensiones artísticas, simplemente para documentar una forma de vida que intuía desaparecería pronto. Capturaba escenas cotidianas, mujeres conversando en portales, ancianos jugando dominó, niños compartiendo un helado. Cuando falleció, sus álbumes fueron donados al archivo municipal, donde permanecieron olvidados por décadas. 50 años después, aquellas fotografías fueron descubiertas por una comisión de planificación urbana que buscaba revitalizar barrios históricos sin perder su esencia comunitaria. Las imágenes de Elena proporcionaron un plano emocional del vecindario, informando decisiones que preservaron espacios de encuentro y conexión social. Un barrio entero conservó su alma gracias a una mujer que simplemente había querido preservar lo que amaba, sin imaginar que sus fotos cotidianas guiarían el diseño urbano de futuras generaciones. El testigo silencioso. Roberto, conserje en un instituto durante 3 décadas, apenas intercambiaba palabras con los estudiantes. Simplemente mantenía los espacios limpios y seguros, observando generaciones pasar sin llamar la atención sobre sí mismo. Lo que nadie sabía es que discretamente reparaba mochilas gastadas dejadas en objetos perdidos, rellenaba silenciosamente carpetas de estudiantes que no podían permitirse material escolar o dejaba notas anónimas de ánimo en taquillas de adolescentes que veía luchando.
Cuando falleció, cientos de exalumnos asistieron sorprendentemente a su funeral. Compartiendo anécdotas, descubrieron el patrón de bondad anónima que había marcado sus vidas. Inspirados, crearon una beca en su nombre para estudiantes que demostraran generosidad silenciosa. Su legado continúa en cada beneficiario que aprende que las huellas más profundas a veces son dejadas por quienes caminan más suavemente. La colección de semillas. Dolores, anciana de un pueblo amenazado por la expansión urbana, coleccionaba y preservaba semillas de variedades locales de frutas y verduras. Sus vecinos la consideraban excéntrica, aferrada innecesariamente al pasado agrícola de la región. Cuando falleció, su colección etiquetada meticulosamente fue donada al Banco de Semillas Regional por familiares que no entendían su valor. Años después, cuando una plaga devastó cultivos comerciales, aquellas variedades antiguas demostraron resistencia natural. Los agricultores que adoptaron estas variedades olvidadas no solo superaron la crisis, sino que descubrieron cualidades nutricionales superiores en estos cultivos tradicionales. Un programa gubernamental de soberanía alimentaria se basó en el trabajo de Dolores para diversificar la agricultura nacional. Sin saberlo, aquella mujer tachada de anticuada había preservado no solo semillas, sino el futuro alimentario de su región. El diario del médico rural. El doctor Morales ejerció durante 40 años en un pueblo remoto sin acceso a tecnología médica avanzada. Mantenía un diario clínico detallado donde registraba sus observaciones sobre remedios tradicionales que incorporaba cuando los tratamientos convencionales no estaban disponibles. Nunca publicó sus hallazgos, considerándolos simplemente adaptaciones necesarias por las circunstancias. Tras su muerte, su hija, investigadora farmacéutica, revisó aquellos cuadernos y quedó asombrada por las combinaciones terapéuticas desarrolladas empíricamente por su padre. Varios de estos tratamientos, sometidos posteriormente a rigurosa investigación científica, demostraron eficacia excepcional. 2 nuevos medicamentos desarrollados a partir de sus notas ahora benefician a millones de pacientes mundialmente. El médico rural que solo intentaba hacerlo mejor con recursos limitados había dejado inadvertidamente un legado farmacológico revolucionario en cuadernos que nunca pretendió que otros leyeran. La maestra de música. Sofía enseñaba música en una escuela pública con recursos mínimos. Creó una orquesta infantil con instrumentos improvisados, botellas afinadas con agua, percusión con latas recicladas, flautas de PVC construidas por los propios niños. Nunca ganaron concursos ni apareció su trabajo en los medios, pero inculcó disciplina y trabajo en equipo en cada ensayo. Décadas después de su jubilación, un estudio longitudinal sobre desarrollo infantil en barrios vulnerables identificó un patrón sorprendente. Los estudiantes que habían participado en aquella modesta orquesta mostraban tasas significativamente más altas de éxito académico, menor incidencia de adicciones y mayor estabilidad emocional como adultos. Lo que Sofía consideró simplemente clases de música había construido resiliencia vital en generaciones de niños. Su metodología, finalmente documentada, ahora se implementa en programas de intervención social en diversos países. El jardinero del hospital. Manuel, jardinero del Hospital Provincial durante 20 años, creaba elaborados diseños florales visibles desde las ventanas de habitaciones donde los pacientes pasaban largas temporadas. Nadie se lo había pedido, simplemente notó cómo los enfermos miraban por la ventana buscando distracción. Cuando un nuevo administrador quiso reemplazar los jardines por estacionamiento, una inusual coalición de médicos presentó estudios demostrando mejoras en recuperación de pacientes con vistas a aquellos jardines, menos analgésicos requeridos, estancias hospitalarias más cortas, mejores indicadores de bienestar. El proyecto de estacionamiento fue cancelado y, en cambio, el hospital implementó un programa de jardinoterapia que ha sido replicado internacionalmente. Manuel nunca buscó reconocimiento, simplemente entendió intuitivamente lo que la medicina tardaría años en comprobar científicamente: la belleza sana. Su legado florece cada primavera en hospitales de todo el mundo. El entrenador olvidado.
Carlos entrenaba al equipo de baloncesto juvenil del barrio conflictivo, no para ganar campeonatos, sino porque entendía que aquellos adolescentes necesitaban estructura y pertenencia más que trofeos. Estableció reglas claras: para jugar debían mantener notas decentes y resolver conflictos dialogando. Después de 10 años, cuando consiguió trabajo en otra ciudad, se marchó sin ceremonias, convencido de que apenas había influido en aquellas vidas difíciles. Nunca supo que 8 de sus jugadores se convirtieron en los primeros universitarios de sus familias. 3 décadas después, cuando la violencia asolaba nuevamente al barrio, aquellos hombres, ahora adultos establecidos, regresaron para replicar el modelo de Carlos, un programa deportivo que exigía compromiso académico y resolución pacífica de conflictos. El índice de criminalidad juvenil descendió dramáticamente. Carlos nunca conoció las vidas salvadas por su enfoque, que ahora constituye un modelo de intervención comunitaria. La última lección. La profesora Martínez sabía que padecía una enfermedad terminal cuando decidió documentar su metodología pedagógica en un cuaderno. No lo hizo por vanidad, sino para sus colegas que continuarían enseñando después de ella. Explicaba técnicas simples que había desarrollado durante décadas para conectar con estudiantes desafiantes, estrategias para hacer accesibles conceptos complejos, formas de cultivar curiosidad genuina. Falleció durante las vacaciones de verano. Muchos alumnos ni siquiera supieron que había muerto. Su cuaderno, entregado discretamente al departamento, fue fotocopiado y compartido entre docentes. Un colega, impresionado por su enfoque, lo presentó en un congreso educativo. Las estrategias Martínez se convirtieron en fundamento de un movimiento de renovación pedagógica que ha transformado aulas en 3 continentes. Su última lección continúa impartiéndose hoy, aunque ya no esté físicamente presente para verlo. Las historias que hemos compartido hoy nos recuerdan que la verdadera medida de una vida no siempre es visible mientras la vivimos. Nuestras huellas más profundas a menudo se manifiestan cuando ya no estamos para presenciarlas, como semillas que germinan mucho después de que la mano que las plantó se haya retirado. Lo fascinante de este legado invisible es su carácter impredecible. Nunca podemos saber con certeza qué acciones nuestras resonarán a través del tiempo, qué palabras serán recordadas, qué ejemplos inspirarán cambios significativos en otros. En nuestro próximo episodio exploraremos los silencios que hablan, un recorrido por el poder de lo no dicho, de los espacios entre palabras, de las pausas que a veces comunican más que los discursos más elocuentes. Hasta entonces, te invito a considerar qué huellas estás dejando hoy, consciente o inconscientemente, en el camino de tu vida, porque al final todos somos autores de un legado que continúa escribiéndose mucho después de que hayamos pasado la pluma.